¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente tarde. Vamos a dar continuidad a nuestras sesiones de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica, ¿ok? Antes de iniciar la clase de hoy, quiero comentarles que he visto algunas preguntas apenas, ahora que he estado viendo las cuestiones del Classroom. No me han llegado, yo quiero pensar que también porque el sistema está saturado, por la misma razón que muchas de sus tareas no me llegaron en su momento y que les pedí que me las enviaran propiamente al correo electrónico. Pero había dos dudas, me refiero a Víctor y me refiero a Jackie. Me están preguntando, número uno, respecto a los ámbitos de validez de la norma penal, respecto a si era lo mismo el ámbito de validez espacial y el territorial, y la respuesta es sí. Por supuesto que cuando hablamos de territorio, hablamos de espacio, hablamos del territorio mexicano, hablamos de esa zona donde se ubican los tres poderes y el gobierno y los gobernados propiamente. Entonces todo lo que es el territorio mexicano se asume naturalmente que es el espacio mexicano, ¿ok? Es exactamente lo mismo, pero que ustedes tengan por ahí aclarada esta duda, ¿ok? Por otro lado, me comentaban también ahí de la extradición. ¿Cuál era el objeto de la extradición? Recuerden que la extradición tiene dos objetos. Un país está solicitando a otro país, a un delincuente, ya sea para ser juzgado o para que cumpla su pena. Esos son los dos objetos de la extradición. Yo voy a llamar, como país te voy a requerir, un estado requiere otro estado a un delincuente para juzgarlo, y si ya fue juzgado, para que ahí se le atribuya o se le ejecute la pena, ¿ok? Esos son los dos objetos. ¿Y por qué estarían buscando por qué un estado estaría buscando a un delincuente en otro estado? Pues por la comisión de un delito, por la razón de la comisión de un delito. Entonces, un estado busca a un individuo que se refugie en otro estado, porque en el estado, el estado que lo está buscando, en su territorio cometió un delito. Entonces, a ver, ven para acá, yo te voy a juzgar, y si ya te juzgó el otro país, aquí vas a pagar tu pena. Ese es el objetivo. Ya aquí les di varios conceptos de extradición. Cualquiera de los conceptos, de hecho todos se los voy a preguntar. Efectivamente hay autores que dicen que es un acto, hay autores que dicen que es simplemente un intercambio, pero concretamente en el tema de Luis Jiménez de Azúa, pues Luis Jiménez de Azúa naturalmente define el tema. Yo te puedo preguntar la definición de Luis Jiménez de Azúa o de cualquier otro autor que ya hemos aterrizado o que esté en el libro de Lineamientos Elementales de Derecho Penal de Fernando Castellanos, ¿ok? Entonces, aclarar la duda, vamos a dar continuidad a nuestros estudios de epistemología. Recuerden ustedes que de lo último que hablamos fue de cuestiones propiamente criminalísticas, ¿ok? Ya estamos aplicando o estamos entrando un poco ya a la materia de criminalística, y para ello tenemos que hacer referencia a una serie de mecanismos para conocer la verdad. Recuerden que desde el punto de vista de la epistemología, nosotros o nuestra labor básicamente es conocer la verdad, y la verdad la podemos conocer desde muchas aristas o desde muchos puntos de vista. Hablábamos la última vez acerca de las evidencias o de los indicios. El autor, este señor Aldaraca, Ramírez Aldaraca, comenta también, a ver, que es correcto llamar a las evidencias indicios o no. Los indicios son indicios. Indicios significa que nos va a inducir, ¿ok? Una prueba, una evidencia, no se le puede llamar evidencia, porque si fuera evidente ya no lo buscaríamos, ¿ok? Entonces un indicio, así es la manera correcta de llamarlo, un indicio nos va a ayudar a poder llegar a una verdad más compleja, o para poder descubrir de manera completa cuál es la verdad, qué fue lo que en realidad aconteció. Entonces vamos a trabajar con indicios. Lo que hace el criminalístico, lo que hace la ciencia criminalística, es buscar una serie de indicios y después reunirlos entre sí, acomodarlos cronológicamente, formular una historia con secuencia lógica. Entonces los indicios nos van a llevar a esa verdad que tanto estamos buscando, ¿ok? Eso es lo que hay que decir respecto a los indicios, ¿ok? Se deben analizar los principios de reconstrucción de hechos y de probabilidad, ¿ok? Si nosotros lo que queremos hacer es trabajar propiamente, a ver, nosotros como criminalísticos vamos a tener que organizar y vamos a tener que reestructurar una historia. Yo voy a organizar una historia, le voy a contar una historia al juzgador, a la fiscalía, y la tengo que sustentar con hechos, ¿ok? De ahí que venga el tema de la reconstrucción de hechos.
Y para hacer esto yo tengo que tener los indicios más eficaces que en derecho convengan. Y no me puedo basar en apreciaciones, tienen que ser indicios aterrizados, estudiados u obtenidos desde el punto de vista científico, ¿ok? Hay muchas verdades universales respecto de las cuales yo puedo empezar a trabajar con los indicios. Recuerden, hablábamos de Kant, hablábamos de una serie de filósofos y hablábamos del método inductivo y del método deductivo. Vamos a estudiar las cosas de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Pero ¿cómo sé qué herramienta utilizar? Cuando ya parto de un hecho conocido, para mí es más fácil utilizar o empezar a razonar de lo particular a lo general, porque parto de un hecho conocido. Voy a partir del hecho conocido para estudiar desde ese hecho conocido. Voy a partir de aquí y voy a generar una verdad científica. Entonces utilizamos este método. Y si no conozco nada, voy a partir de lo general a lo particular. Voy a partir de los conocimientos que de alguna manera la realidad me dotan, y desde esos conocimientos generales voy a aterrizar todas mis ideas, les voy a aterrizar y voy a llegar a un punto muy particular, ¿ok? Ustedes como estudiantes de criminología y de derecho, de criminalística, deben tener muy clara la materia y el método por virtud del cual van a ustedes aterrizar un problema, ¿ok? Ustedes tendrán que basarse también para ello en un razonamiento matemático. De ahí que habláramos de los filósofos más importantes. Había una serie de avances científicos que nos han auxiliado hoy por hoy para tener una verdad más clara, más concreta, más nítida, y los autores coinciden en eso. Lo cierto es que las verdades matemáticas nos pueden auxiliar porque son más precisas, pero a ver, tampoco nos podemos ir al extremo, como refieren por ahí algunos autores, ¿ok? Descartes hablaba de un racionalismo, pero pues tampoco podemos ser tan matemáticos porque los fenómenos humanos no son cuestiones matemáticas. Recuerden ustedes que el objeto de estudio del derecho, lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, el objeto de estudio del derecho es la conducta externa del hombre. Todas aquellas actuaciones, todos aquellos actos que yo no exteriorice no podrán analizar desde el punto de vista jurídico, y por ende tampoco desde el punto de vista ni criminológico ni criminalístico, ¿ok? Entonces sí vale la pena analizar los fenómenos criminalísticos y criminológicos desde el punto de vista matemático, o a lo mejor lo tenemos que hacer desde el punto de vista sociológico. Hay avances científicos y a estas alturas hemos determinado que no solamente existen ciencias físicas, ciencias matemáticas, ciencias químico-biológicas, ya también hay ciencias sociales, y las ciencias sociales por lo general tienen como objeto de estudio comportamientos, tal como lo es la rama del derecho, ¿ok? Entonces, como la ciencia del derecho estudia el comportamiento del hombre en sociedad, este comportamiento no es estático, sino es dinámico, cambia de momento a momento. Los sociólogos se han esmerado por desarrollar métodos aterrizados y métodos concretos y específicos para estudiar estos objetos de estudio. No podemos estudiar de la misma manera los números que un cúmulo de comportamientos, porque la fórmula, la solución naturalmente es distinta. Se trata de problemas diferentes. Nosotros tenemos como criminalísticos, tenemos que llegar a la verdad irrefutablemente, una verdad estructurada, una verdad para que los órganos de justicia puedan hacer debidamente su trabajo, para hacerlo valer ante la autoridad jurisdiccional en materia penal, para que la fiscalía ante el Ministerio Público pueda llevar a cabo sus investigaciones apegadas a la realidad. Por eso es tan importante que ustedes, desde el punto de vista de la criminalística, doten a la autoridad investigadora de los elementos con todo profesionalismo y con toda verdad. Esto es importante, ¿ok? Entonces no podemos falsear los dictámenes. Vamos a hablar de uno de los elementos, una de las herramientas que hoy por hoy tenemos en la Procuración de Justicia, y me refiero concretamente a los peritos. Desde el punto de vista científico, hay expertos en diversas áreas. Nosotros como abogados, como criminólogos, como criminalísticos, hay muchas cosas que no conocemos. Lo cierto es que nuestra labor como abogados y como investigadores y como criminólogos y como criminalísticos es dirigir toda la orquesta completa. A ver, ¿qué tan complejo es dirigir? Por un lado, yo le tengo que decir a la fiscalía, al Ministerio Público, qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? Tú tienes que investigar el delito, y para investigar el delito necesitas estas pruebas en concreto. A los policías de investigación, por otro lado, les tengo que comentar, a ver, tú tienes que propiciar seguridad a la víctima, al ofendido, tienen que resguardar el beneficio social, tienen que evitar que el criminal
libre, porque es peligroso, es dañoso para la sociedad. Y a los peritos, tú, Ministerio Público, Fiscalía, les tienes que decir concretamente que lleven a cabo estas acciones, estos estudios, porque lo que necesitamos conocer es la verdad. Yo, como Ministerio Público, como Fiscalía, necesito conocer la verdad para plantear una hipótesis correcta, aterrizada y verídica y eficaz a la autoridad jurisdiccional. Vamos a presentar una verdad de los hechos, concreta, muy clara, y desde el punto de vista científico, que no nos quede ningún lugar a dudas, ¿ok? Y nos tenemos que basar para ello de los peritos. Los peritos son expertos en un arte, ciencia, profesión, ¿ok? Yo no soy biólogo, y a lo mejor tengo un asunto, alguna causa penal en la cual yo refiero alguna situación biológica, químico-biológica respecto de la mente del delincuente, y yo no lo puedo discernir porque a lo mejor como abogado yo no tengo el conocimiento, pero a lo mejor un psiquiatra forense sí, a lo mejor un químico, un físico, a lo mejor en cuestión de fraude necesito a un experto en materia financiera, y yo no conozco del todo las finanzas porque no es mi campo de trabajo. Entonces tendré que auxiliarme de un financiero para determinar en dónde incidió o no incidió un fraude. Aquí el problema es que nos enfrentamos a un problema moral muy serio. Los señores saben, pueden saber primero, el primer problema que nos aterrizamos y el que nos enfrentamos es si estos señores de verdad saben o no saben hacer su trabajo. No sabemos ya qué perito de verdad conoce su ciencia, conoce las técnicas, y si es confiable su dictamen. Nos presentan dictámenes de media hoja. Eso no es un razonamiento pormenorizado de los hechos que estudiaron. Eso no nos resuelve nada, no nos va a llevar a ninguna verdad. O bien, aquellos que sí saben hacer su trabajo realmente buscan descubrir la verdad auténtica de los hechos, o buscan el beneficio personal, buscan el beneficio económico y patrimonial. Eso es triste, pero es así. Contra eso nos enfrentamos los abogados, contra eso se enfrentan los juzgadores, los mismos juzgadores lo hacen de esta manera. Y pues bueno, se desvirtúa totalmente la labor del abogado criminalístico o de los profesionistas en materia de criminalística, porque entonces se desvirtúa, ya no podemos buscar la verdad. Incluso hay peritos por parte de las autoridades, las propias fiscalías, los ministerios públicos antes tienen sus expertos, sus peritos, y son ellos los que tienen la última palabra porque son los que pertenecen a la institución. Y presentan un dictamen de un ajo porque simplemente no quieren hacer su trabajo, no quieren investigar, no quieren ejercer acción penal. Ya por estadísticas ya hay muchos crímenes, hay muchos juicios, los tribunales están llenos, las cárceles están llenas, ok. Entonces, ¿de qué manera nos afecta esto? Se vulneran los derechos humanos, están vulnerando derechos humanos de la víctima, del ofendido, del propio reo, de las personas. Se están burlando estos señores de nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la voz, y tenemos que hacerlo el conocimiento de las autoridades. Con que una persona lo haga lamentablemente no es suficiente, como sociedad lo tenemos que hacer. Ahí hay una gran cantidad de violaciones a derechos fundamentales y nadie pone el dedo en ese lugar porque nadie quiere salir perjudicado. Pero mientras no lo hagamos, las situaciones no van a cambiar. Hay una victimización por parte de las autoridades. Y nosotros como particulares podemos referir, bueno, pues si el perito de la autoridad no hace bien su trabajo, yo puedo ofrecer mi perito particular que está mejor preparado. Obviamente el contrario ofrecerá su perito. Si yo como coadyuvante del Ministerio Público, respecto de la víctima u ofendido, y el abogado defensor obviamente van a ofrecer cada uno su perito, parte acusadora y parte defensora van a ofrecer sus peritos particulares, naturalmente van a ser inconcordantes. Uno va a querer acreditar culpabilidad, otro va a querer acreditar inocencia. Y entonces estos peritos particulares los hace ser mejores, esos particulares, son incorrompibles, no atienden a fines económicos tampoco, no les interesa hacer algún tipo de daño patrimonial. Pues no, estos señores también, y a veces cobran más. Es una serie de actos que finalmente desencadenan en una manipulación de la verdad, ¿ok? La criminología tiene relevancia científica y epistemológica. Aquí es donde tenemos que hacer la reflexión, jóvenes. A ver, desde el punto de vista científico, claro que el perito puede conocer su ciencia perfectamente y los mecanismos pormenorizados para llegar a una verdad eficaz, una verdad que sea cierta, una verdad que no sea manipulada, y para que podamos convencer perfectamente a las autoridades, ¿ok? Sin embargo, está el otro problema.
el problema epistemológico, el problema filosófico, el problema que en esencia ataca a nuestra axiología en sí misma, ¿ok? ¿De qué manera me va a repercutir? Me está afectando mucho a mí el que no hagan bien su trabajo, que no se guíen por la recta razón y solamente tienen a problemas o a satisfacciones personales. A mí no me interesa la víctima, ni el ofendido, ni tampoco el delincuente. Yo voy a sacar el dictamen como me convenga. El que mejor me pague es el que le voy a hacer caso. Y entonces, pues por eso los sistemas de justicia penal están paupérrimos. Ese es el problema al que nos enfrentamos hoy. Qué triste está todo esto. Además, ¿cuánto tiempo tardan las investigaciones, jóvenes? Tardan infinidad de tiempo. Yo acudo ante la autoridad, vengan 15 días. Y ahorita como hay una crisis y como hay una pandemia, vengan 2 meses a ver qué pasa. Y mientras tanto, pues las víctimas, ahí. ¿Cuántos, ahorita con lo que está sucediendo, esta epidemia que estamos padeciendo todos, cuántos riesgos de contagio? Y es un delito, hablo del delito de riesgo de contagio. ¿Cuántos delitos en ese sentido han ocurrido? ¿Cuántos han denunciado y cuántos han atendido? Ha habido hasta personas que lo hacen viral en los medios sociales y nadie les dice nada, ¿ok? Entonces, qué triste, pero tenemos que confrontar y hacer conciencia, racionalizar este tipo de problemas. La verdad se investiga desde el punto de vista epistemológico, porque tenemos que tener claro los objetivos como peritos, como auxiliares de la justicia. No debemos desvirtuarnos hacia la maldad, sino hacia la recta razón. Soy un profesional, debo actuar con profesionalismo y no debo dejar de corromperme para no desvirtuar el tema de procuración de justicia, porque a todos nos va a afectar. Si el señor perito se corrompe y al final deja salir un delincuente que es peligroso, pues a todos nos está afectando. Y eso es lo que hacen todos. De esta manera, nosotros o las personas que se abocan a la ciencia de la criminalística deben de saber estudiar y deben de utilizar las armas, deben de saber escoger las armas adecuadas para estudiar esta verdad que tenemos que narrar a las autoridades tarde o temprano, ¿ok? ¿Y cómo se investigan los hechos? Se investigan desde el pasado. ¿Cómo investigo los hechos pasados? El autor por ahí hace una sátira, los hechos futuros se investigan con base en el fraude y empieza a hablar del tarot y de lectura de cartas y ese tipo de cosas. Pero bueno, lo cierto es que el futuro no lo podemos predecir. Podemos llevar a cabo acciones para provocar un futuro adecuado, pero no podemos de ninguna manera saber qué es lo que va a pasar en 3 días, en un mes, en un año. Eso no lo sabemos, no tenemos esa capacidad. ¿Ok? Y el pasado, pues, no se debe de investigar desde el punto de vista de una reconstrucción material o histórica de los hechos. Debemos hacerlo con base en la ciencia, no con base en la historia. La historia puede ayudarnos, naturalmente es una herramienta que nos auxilia en la ciencia de la criminalística, pero tenemos que auxiliarnos en la ciencia 100%. Ya hoy por hoy hay una serie de acciones, una serie de herramientas, de mecanismos que sin lugar a dudas nos van a auxiliar y ya hay un rango de error mínimo para poder nosotros conocer un tipo de verdad, ¿ok? En materia de delitos sexuales, en materia de homicidios, en materia de lesiones, en materia a lo mejor hasta de delincuencia organizada, ya las tecnologías de las que hoy puede gozar el Estado mexicano, pues son bastante superiores a las que se observaban o las que se atendían hace 100 años, hace 50 años. Entonces, el chiste es que las sepamos utilizar y las usemos correctamente. Ese es el objetivo primordial, no que nos hagamos de la vista gorda y que aterricemos el estudio de los hechos desde el punto de vista científico, ¿ok? Vamos a hablar de otro tema que se estudia en esta materia de epistemología y me refiero a la filosofía analítica. Todo esto y todo ello con el objetivo de que desde el punto de vista de la criminalística podamos estudiar el fenómeno criminal y podamos llegar a la verdad más acertada con base en esta serie de deducciones, ¿ok? ¿A qué se refiere entonces esta filosofía analítica? La filosofía analítica no es otra cosa sino que un análisis lógico del lenguaje. Los filósofos analíticos lo que hacen de manera concreta y pormenorizada es cuidar todas y cada una de las palabras, tanto de ellos como del receptor del mensaje. Yo tengo que escuchar
palabra por palabra, desmenuzarla, discernirla, y con base en ese análisis pormenorizado yo voy a llegar a una verdad y voy a poder utilizar mecanismos propios o mayormente eficaces para combatir el fenómeno criminal, ¿ok? Es irrebatible lo que dice la gente. Si una persona tiene una conversación conmigo, me transmite un mensaje y yo lo analizo, ¿qué tanta verdad tendrán sus palabras? ¿Es irrefutable, no es irrefutable o es mentira, ok? Y aquí hay dos precursores de este tipo de filosofía analítica. Vamos a hablar de Bertrand Russell y George Edward Moore. Estos son los principales precursores de la filosofía analítica. Repito, Bertrand Russell, Russell se escribe, y George Edward Moore, ok. Por favor, si tienen dudas de sus autores, naturalmente vienen en el texto que ya estamos trabajando, ¿ok? Estos señores dicen, vamos a analizar los textos, vamos a analizar las palabras de manera estricta, cada palabra la tenemos que analizar. Obviamente hacen referencia a la filosofía griega, los padres de estas ideas, los filósofos griegos, ya saben, Sócrates, Platón, y para finalizar y coronar la filosofía griega, naturalmente Aristóteles, ¿ok? ¿En qué medida vamos a hacer caso a las palabras de estos autores? Sócrates, recuerden que con su método mayéutico dábamos a luz el conocimiento, y todas y cada una de nuestras palabras nos hacían llegar a esa verdad. Era un viaje, nos hacían viajar las palabras que emitíamos a nosotros mismos para conocer la verdad. Platón lo documenta, y Platón habla de su idealismo, tiene un idealismo, tiene una teoría del conocimiento. Y Aristóteles, como lo habíamos comentado, definitivamente desencadena lo que es la lógica matemática. Hay otro autor por ahí que vamos a platicar, Gottlob, se escribe Gottlob, G-O-T-T-L-O-B, Gottlob Frege, Gottlob Frege. Este señor también es un filósofo analítico y empieza a analizar las palabras desde el punto de vista matemático. Esto es totalmente aristotélico. La lógica aristotélica, cuando se estudia lógica el primer año del bachillerato, de preparatoria, nosotros podemos darnos cuenta de que la lógica aristotélica no es otra cosa sino una secuencia de pasos razonados que nos llevan a una verdad universal, y también hay una lógica que se expresa con un lenguaje matemático. Esto lo desarrolló Aristóteles. Ahora imaginen ustedes estas aportaciones de Frege en el sentido de que todas y cada una de las palabras las entiende desde el punto de vista matemático. Podemos a lo mejor ser muy precisos. Algunos autores lo critican y dicen, a ver, el ser humano no es un robot, no podemos hacer o recrear o desarrollar robots humanos porque sería una total contradicción esto. Entonces sí hay que analizar científicamente todas las situaciones, pero todas y cada una de las palabras que articulamos los seres humanos deben de tomarse con esa flexibilidad, porque se emiten con base en los sentimientos, en el contexto, en los pensamientos, con base en lo social, con base en lo biológico, con base en lo económico, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta muchos contextos y no nos podemos ceñir nada más al contexto matemático para basarnos y para analizar las posturas o las palabras que como hombres nosotros decimos, ¿ok? Cada elemento entonces del hombre es individual. Según este señor Frege, este señor ya habla de conceptos un poco más aterrizados y a lo mejor un poco más filosóficos, pero dice que cada palabra que nosotros articulamos es un elemento individual en sí mismo, como cual si fuera un átomo. Todos los elementos que existen en el universo están divididos y se conforman. Cuando conformamos muchos elementos empezamos a conformar nuevas cosas, ¿ok? Y aquello que no tiene división es el átomo, sin corte o sin división. Entonces todas aquellas palabras que nosotros vamos a articular, una palabra por palabra, cada palabra significa un átomo, y si nosotros juntamos todas las palabras en sí mismas, van a tener un significado final, ¿ok? Ese significado final va a ser la verdad auténtica y eficaz que los hombres queremos exteriorizar. Entonces todas las palabras son átomos, según Gottlob Frege, y esa serie de átomos, conocidos como palabras de su punto de vista, nos van a hacer llegar a una verdad universal, ¿ok? Hay que analizar cada una de las palabras por separado. Este señor Russell también, basándose en esta teoría, bautiza esta teoría como el atomismo lógico. Las palabras son átomos y esos átomos se juntan, nos hacen llegar a una verdad universal. Russell lo denomina atomismo lógico. Vamos a analizar elemento por elemento. Habíamos hablado de otro filósofo en la sesión anterior y me refiero a Ludwig Wittgenstein. Ludwig
Wittgenstein, ¿ok? Este señor es alumno directo de Bernard Russell y el lenguaje que utiliza, dice que el lenguaje que utilizamos los seres humanos cuenta con un número determinado de palabras, ¿ok? Nosotros hablamos y solamente un determinado número de palabras van a transmitir lo que nosotros queremos decir en realidad. El resto de las palabras que utilizamos, a criterio de Wittgenstein, a criterio de este filósofo, el resto de las palabras que utilizamos después de haber dicho la verdad son paja o no tienen sentido alguno. Entonces, según este señor Wittgenstein, si yo quiero transmitir un mensaje, tengo determinado número de palabras. Lo que yo quiero decir, a lo mejor ya lo dije con 15 palabras, y el resto de las cosas o de las palabras que estoy articulando no tiene sentido alguno que las articule, puesto que ya transmití el mensaje que quería transmitir. Lo que no contaba este señor es que muchas veces tengo que hacer que mi receptor de la información, o que el receptor de la información entienda de manera pormenorizada el mensaje que le quiero transmitir, porque no todas las personas entienden la información de la misma manera. Ok, aquí terminamos la sesión del día de hoy de epistemología. Clases subsecuentes vamos a seguir analizando estas palabras epistemológicas para llegar a la verdad universal en cuestiones criminalísticas, y les refiero de nueva cuenta, por favor, mándenme sus dudas. Si tengo por ahí alguna duda que me han hecho llegar a través de Classroom, del chat, del WhatsApp o del correo electrónico y todavía no la he resuelto, no es porque no la he querido resolver, por favor díganme, porque tengo ahorita bastantes trabajos que estoy calificando, que estoy valorando, y muchos mensajes a los cuales atender. Si tienen por ahí alguna duda, alguno de ustedes que ya me la hayan planteado y no se las haya respondido, por favor háganmela saber en el chat o en el WhatsApp para que inmediatamente la resuelva, porque ya se acercan las entrevistas que les voy a hacer para ver qué tan bien han entendido estas cápsulas, ¿ok? Sin mayor preámbulo, me despido de ustedes. Tengan una excelente tarde.